Imagina esto. Eres un soldado romano endurecido por la batalla, de pie en la cubierta de un buque de guerra. Has masacrado ejércitos y derribado reinos. Pero hoy alzas la vista hacia las murallas enemigas y ves una sola cuerda colgando del borde. Solo una cuerda. Sin embargo, en el momento en que la ves, sueltas tu escudo. Gritas. Te das la vuelta y pisoteas a tus propios hermanos para escapar. Toda la legión se derrumba en histeria. ¿Por qué? Porque estás luchando en el asedio de Siracusa y sabes que esa cuerda no es un accidente, es una advertencia. Significa que te ha encontrado. Significa que la mano invisible de un loco está a punto de arrancar tu barco del agua y romperlo como una ramita. Esta fue la única vez en la historia en que todo un ejército fue quebrado psicológicamente, no por un dios, sino por un matemático. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas aprendiendo sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle like y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, comenta abajo para decirme desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas antiguas historias juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. El año es 213 a.C. Roma está desesperada. Aníbal está devastando Italia y la República se está desangrando hasta la muerte. Necesitan una victoria y la necesitan ya. Así que vuelven sus ojos hacia Sicilia, la rica isla fortaleza que controla el Mediterráneo. Si Roma toma Sicilia, sobrevive. Si no, se muere de hambre. El Senado desata su arma definitiva. Marco Claudio Marcelo, la espada de Roma. Al mando de una flota masiva y miles de los mejores asesinos de la tierra. Marcelo es arrogante. Mira las murallas de Siracusa y se ríe. Les dice a sus ingenieros: tomaremos la ciudad en 5 días. Ve piedra y mortero. Ve un problema de física que puede aplastar con fuerza bruta. Pero Marcelo está caminando hacia una trampa. No está luchando contra un general. Está luchando contra un recluso de 70 años llamado Arquímedes. Este anciano no se preocupa por la gloria, se preocupa por la geometría. Y por primera vez en la historia, el intelecto puro va a la guerra contra una superpotencia. Lo que sucede después no es una batalla, es un experimento cruel y calculado. Marcelo trae espadas y escudos. Arquímedes trae palancas y espejos. Y antes del final, el general más poderoso de Roma quedará llorando, mirando al mar, preguntándose cómo un viejo convirtió su flota invencible en madera a la deriva. Para comprender realmente la magnitud de la tragedia que estaba a punto de desarrollarse en Siracusa, tenemos que mirar el mapa. Si observas el mar Mediterráneo, verás que Sicilia no es solo una isla, es una piedra de paso. Es un balón geológico pateado de un lado a otro entre las potencias de Europa y África durante siglos. Quien tenga Sicilia tiene la garganta del Mediterráneo. Controla las rutas comerciales, alberga las flotas. Y lo más importante, su suelo volcánico produce suficiente grano para alimentar un imperio.
Para Roma, Sicilia no era un lujo, era una línea de vida. Y la joya de Sicilia era Siracusa. Durante 50 años, Siracusa había sido un paraíso de estabilidad en un mundo caótico. Y eso se debía enteramente a un hombre, el rey Hierón. Hierón era una raza rara de monarca, pragmático, increíblemente longevo y lo suficientemente astuto como para apostar por el lado ganador. Décadas antes, durante la Primera Guerra Púnica, había mirado el poder ascendente de la República Romana y el poder establecido de Cartago, y había apostado por Roma. Fue una apuesta brillante. Durante medio siglo, mientras el resto del mundo ardía, Siracusa floreció bajo la protección romana. Se convirtió en un faro de cultura, arte y ciencia griegas. Fue durante esta edad de oro cuando el primo de Hierón, el excéntrico Arquímedes, recibió carta blanca para explorar los límites de las matemáticas, ajeno al hecho de que su patrón estaba guiando silenciosamente, arrestado a través de un campo minado geopolítico. Pero en el mundo antiguo, la estabilidad a menudo es solo una pausa entre catástrofes. El problema comenzó, como suele ocurrir, con la muerte de un líder fuerte. En 215 a.C., el rey Hierón murió a la venerable edad de 90 años. Dejó su reino no a un estadista experimentado, sino a su nieto de 15 años, Hierónimo. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que el poder absoluto y las hormonas adolescentes son una combinación radioactiva. Hierónimo era todo lo que su abuelo no era: vanidoso, fácilmente manipulable e impulsivo de forma desastrosa. Ascendió al trono en el peor momento posible. Al otro lado del agua, en Italia, Aníbal Barca estaba desmantelando sistemáticamente los ejércitos romanos. La batalla de Canas acababa de ocurrir. Una masacre tan completa que parecía que la República Romana estaba a días de la extinción. Hierónimo miró los informes. Vio a Roma de rodillas, sangrando y rota. Vio a Cartago elevándose como el nuevo amo del mundo. Y así, escuchando los susurros de los cortesanos antirromanos, el joven rey hizo un cálculo fatal. Decidió cambiar de bando. Rompió la alianza de 50 años con Roma y juró lealtad de Siracusa a Cartago. Fue una decisión tomada en arrogancia, pero las consecuencias fueron inmediatas y sangrientas. La facción prorromana en la ciudad fue purgada. Siracusa, una vez el amigo más leal de Roma, ahora era una base enemiga justo en su puerta. Para el Senado romano, esto no era solo una pérdida estratégica, era una puñalada por la espalda. Mientras ya luchaban por sus vidas, la traición dolió más por la historia. No podían permitirlo. Sin embargo, el joven rey Hierónimo no viviría para ver la guerra que inició. Su tiranía fue tan corta y tan brutal que fue asesinado por su propio pueblo después de solo 13 meses. Pero el daño estaba hecho. La facción cartaginesa tomó el control del vacío, ejecutando los miembros restantes de la familia prorromana y cerrando las puertas de la ciudad. Los dados estaban echados. Siracusa ahora estaba oficialmente en guerra con Roma. De vuelta en Roma, el Senado no dudó. No podían permitirse una negociación prolongada. Enviaron a Marco Claudio Marcelo a Sicilia con un mandato claro:
asegurar la isla por cualquier medio necesario. Marcelo era un hombre de la vieja escuela, brutal, eficiente y profundamente piadoso. No quería destruir Siracusa, quería saquearla. Sabía que la ciudad estaba llena de arte griego, oro y esclavos. Vio esta campaña como un rápido golpe de dinero para financiar la desesperada guerra contra Aníbal. Cuando Marcelo desembarcó sus legiones y comenzó la marcha hacia la ciudad, esperaba una rendición rápida. Después de todo, los siracusanos eran griegos, mercaderes y filósofos, no guerreros. Tenía los números, tenía los barcos, tenía veteranos endurecidos por la Segunda Guerra Púnica, ansiosos por desahogar su frustración en una ciudad traidora. Marcelo miró las imponentes murallas de Siracusa y solo vio piedra. No se dio cuenta de que durante décadas el rey Hierón había estado molestando a su primo Arquímedes para que aplicara sus teorías abstractas a la defensa práctica. No sabía que las murallas no eran solo murallas, eran parte de una máquina. El escenario estaba listo. El diplomático estaba muerto. El joven rey había sido asesinado y los ejércitos marchaban. La edad de oro de Siracusa había terminado. La edad de hierro estaba a punto de comenzar. Para entender la pura absurdidad de lo que sucede después, primero tenemos que respetar al enemigo. La fuerza que se acercaba a Siracusa no era una banda desorganizada de mercenarios. Era el depredador ápex del mundo antiguo. Al frente iba Marco Claudio Marcelo, un hombre que en todos los sentidos era la personificación de la agresión romana. En una cultura que adoraba el valor marcial, Marcelo era un dios viviente. Años antes, había logrado la Spolia Opima, el honor más alto que un general romano podía ganar. Matar a un rey enemigo en combate singular y despojar la armadura de su cuerpo moribundo. Era brutal, era piadoso y era absolutamente implacable. Lo llamaban la espada de Roma por una razón. No solo derrotaba a los enemigos, los rompía. Marcelo trajo consigo todo el peso de la República. En tierra, la legión romana marchaba en perfecto paso. Miles de infantes pesados que habían convertido la guerra en un proceso industrial. Eran ingenieros tanto como soldados, capaces de construir puentes, carreteras y fortificaciones de la noche a la mañana. Pero la verdadera amenaza venía del mar. Marcelo comandaba una flota de 60 quinquerremes, enormes buques de guerra con 5 bancos de remos tripulados por marines romanos ansiosos por pelear. Pero Marcelo no se basaba solo en músculo. Trajo sus propios juguetes a la fiesta. Los romanos habían construido una aterradora máquina de asedio conocida como la zambuca. Imagina una enorme escalera de madera lo suficientemente ancha para que 4 hombres corran hacia arriba, montada en una bisagra entre 2 buques de guerra atados juntos. Usando un sistema de poleas, este puente podía elevarse alto en el aire y caer directamente sobre las almenas enemigas, permitiendo que una avalancha de marines asaltara las murallas sin tocar nunca el suelo. Era una obra maestra de la ingeniería militar. Era imponente, era aterradora y nunca había fallado. Cuando el sol salió sobre el puerto de Siracusa en 213 a.C., la escena debió ser apocalíptica.
El horizonte estaba lleno de velas romanas. El suelo temblaba con la marcha rítmica de las legiones. Dentro del campamento romano, el ánimo era de impaciencia profesional. Para Marcelo y sus oficiales, esto no era una batalla por la supervivencia. Era una operación de limpieza. Sabían de Arquímedes, por supuesto. Sabían que era un famoso matemático, un friki que dibujaba círculos en la arena. Pero en la mente de un general romano, la geometría era un truco de salón. La filosofía no detenía un gladius. Las matemáticas no detenían una torre de Asebio. Marcelo estaba tan confiado que supuestamente hizo una broma a sus oficiales, mirando sus enormes zambucas y luego las murallas de la ciudad, comentando que estaban a punto de beber el agua de mar y lavar a los defensores. Organizó un asalto en dos frentes. Sus legiones atacarían la puerta Exápila por el lado terrestre, mientras su flota golpearía las murallas marítimas de Acradina. Era una estrategia clásica de martillo y yunque. No había salida. La lógica dictaba que Siracusa caería en una semana. Se dio la orden. Las trompetas sonaron, un estruendo bajo y lúgubre que resonó contra los acantilados de piedra caliza. Los remeros comenzaron a remar. Las torres zambucas se elevaron, proyectando sombras largas sobre el agua. La máquina de guerra romana avanzó, confiada, ruidosa e inevitable. Estaban a punto de llamar a la puerta del hombre más inteligente que jamás haya vivido, y no tenían idea de que él los estaba esperando. La flota romana avanzó. Los remos agitaron el agua en espuma blanca, mientras las enormes quinquerremes corrían hacia las murallas marítimas de Acravina. El plan era impecable. Los barcos que llevaban las torres zambuca se movían en parejas, atados juntos, apuntando a estrellar sus puentes sobre las almenas e inundar la ciudad con marines. Los soldados en cubierta se prepararon, escudos bloqueados, ojos fijos en los parapetos de piedra caliza. Esperaban flechas, esperaban piedras, esperaban la resistencia caótica habitual de una ciudad sitiada. Pero en cambio, se encontraron con algo mucho peor: una precisión mecánica. Cuando los barcos entraron en la zona de muerte, las murallas de Siracusa parecieron cobrar vida. Enormes vigas de madera ocultas detrás de las fortificaciones se balancearon repentinamente hacia afuera en ejes giratorios. No parecían armas, parecían los brazos esqueléticos de algún titán enterrado. Colgando de los extremos de estas vigas había ganchos de hierro pesados, algunos con forma de garras de águila, otros como tenazas gigantes. Los romanos se detuvieron. La confusión se extendió por las filas. ¿Qué eran esas cosas? Antes de que la orden de retirada pudiera formarse en los labios de un centurión, la garra de Arquímedes cayó. Los operadores dentro de las murallas soltaron los contrapesos. Las garras de hierro se precipitaron desde el cielo con velocidad aterradora, estrellándose a través de las cubiertas de los barcos romanos o enganchándose en sus proas. El sonido fue ensordecedor. El chirrido de la madera desgarrada y el gemido de las cuerdas tensas. Luego, la física tomó el control. Dentro de la ciudad, bueyes o equipos de hombres tiraron del otro extremo de las enormes palancas. La física es una amante cruel. Las leyes de la palanca dictan que una fuerza pequeña, aplicada a una distancia larga, puede mover una montaña. Y Arquímedes,
había convertido las murallas de su ciudad en el punto de apoyo de la palanca más mortal de la historia. Lentamente, de forma imposible, los barcos romanos comenzaron a elevarse. Los soldados en cubierta cayeron hacia atrás, deslizándose indefensos por las tablas inclinadas hacia el mar. La proa de las quinquerremes fue izada directamente hacia el aire, levantando la mitad delantera del buque fuera del agua. El barco quedó vertical, colgando como un pez atrapado. El agua se drenó de los cascos y el terror en los rostros de los marines fue absoluto. Ya no luchaban contra un enemigo, luchaban contra la gravedad. Luego vino la caída. Los operadores dentro de las murallas soltaron los nudos deslizantes. Las garras se liberaron. Los barcos, pesando toneladas, se estrellaron de nuevo en el agua desde una altura devastadora. El impacto partió las quillas por la mitad. El agua entró a raudales. Las torres Sambuca, el orgullo de la ingeniería romana, se hicieron añicos, arrastrando los barcos atados con ellas. El puerto se convirtió en un cementerio de madera y cuerpos. Los barcos que intentaron quedarse atrás tampoco estaban a salvo. Superarmas antiguas de otro tipo comenzaron a llover. Arquímedes había calibrado sus catapultas para disparar piedras de hasta 10 talentos. Eso es aproximadamente 300 kilogramos. Pero a diferencia de las catapultas estándar, estas eran precisas. Aplastaban las cubiertas, aplastando hombres y maquinaria por igual. Fue una masacre. Marcelo, observando desde su barco de mando, quedó atónito en silencio. Vio su flota invencible siendo desarmada como juguetes en una bañera. Había venido a librar una guerra, pero había entrado en un matadero dirigido por un geómetra. La mano de hierro no solo había aplastado sus barcos, había aplastado el mismo concepto de superioridad romana. Si la garra era la pesadilla del mar, lo que sucedió después fue la pesadilla del sol. Los barcos romanos sobrevivientes, maltrechos y con fugas, se retiraron de las murallas a lo que pensaban era una distancia segura. Estaban fuera del alcance de las catapultas. Estaban fuera del alcance de los ganchos de agarre. Flotaban en el calor del mediodía, las tripulaciones exhaustas, intentando comprender la masacre mecánica que acababan de sobrevivir. Pero Arquímedes no había terminado. Según el historiador Galeno y relatos bizantinos posteriores, cuando el sol alcanzó su cenit, un fenómeno extraño apareció en las murallas de Siracusa. No era una máquina, era una luz concentrada cegadora. La leyenda dice que Arquímedes había instruido a sus soldados a pulir sus escudos de bronce hasta un acabado de espejo. O quizás había construido un enorme espejo hexagonal rodeado de placas ajustables más pequeñas. Los arregló en una curva parabólica precisa, capturando el intenso sol mediterráneo y enfocándolo en un único rayo abrasador. La historia dice que este rayo fue dirigido a la flota romana. Al principio, la madera comenzó a humear. Luego, en segundos, la brea, el alquitrán inflamable usado para impermeabilizar los cascos, burbujeó y se encendió. De repente, los barcos líderes no solo ardieron, explotaron. El rayo de la muerte había golpeado. El pánico se desató.
Los romanos, ya traumatizados por garras gigantes, ahora creían que los dioses mismos estaban lloviendo fuego sobre ellos. Ahora tenemos que pausar aquí. Durante siglos, historiadores y científicos han discutido si los espejos ardientes eran hechos o ficción. Suena demasiado a ciencia ficción. Y de hecho, experimentos modernos desde Mythbusters hasta estudiantes del MIT han intentado recrear este láser solar. El veredicto es mixto. La física nos dice que, aunque es teóricamente posible encender madera con luz solar enfocada, hacerlo en un barco en movimiento balanceándose en las olas desde una distancia es increíblemente difícil. Necesitas un punto focal perfecto mantenido estable por mucho tiempo. Sin embargo, veámoslo no solo como físicos, sino como tácticos. Incluso si Arquímedes no creó un rayo láser que vaporizara barcos instantáneamente, imagina el efecto de cientos de espejos de bronce pulidos reflejando el sol del mediodía directamente en los ojos de los remeros y arqueros romanos. Habría sido un deslumbramiento cegador. No podrías apuntar, no podrías dirigir. Y si eres un soldado romano supersticioso en 212 a.C. y ves una luz cegadora sobrenatural, seguida de incluso un pequeño fuego en cubierta, no te detienes a calcular la longitud focal. Asumes que es brujería. Ya sea un rayo de la muerte literal o un arma de distracción masiva, el resultado fue el mismo. Los romanos quedaron paralizados. No podían acercarse a las murallas sin ser aplastados. No podían quedarse atrás sin ser cegados o bombardeados. La espada de Roma, Marcelo, estaba en jaque mate. Miró sus barcos en llamas y a sus hombres aterrorizados, y se dio cuenta de que un asalto frontal era suicidio. Dio la única orden que podía: retirada. La poderosa legión romana había sido derrotada sin que un solo soldado de Siracusa pusiera un pie fuera de las puertas de la ciudad. Marcelo estaba magullado, pero no vencido. Era un cónsul romano, y los romanos no se rinden solo porque unos barcos se rompan. Se dio cuenta de que el mar era una trampa mortal. Así que volvió su atención a la tierra. Ordenó a sus legiones asaltar la puerta Exápila en el lado norte de la ciudad. Su lógica era sólida. Las garras y espejos eran instalaciones fijas pesadas enfrentando el puerto. Seguramente Arquímedes no podía haber fortificado todo el perímetro terrestre con el mismo nivel de locura. Marcelo también conocía la debilidad de la artillería antigua. En esos días, una catapulta era un instrumento romo. Disparaba en un arco alto fijo. Si te quedabas lejos, estabas en peligro. Pero si cargabas rápido y te acercabas a las murallas dentro del punto ciego debajo del arco del proyectil, estabas a salvo. Las catapultas dispararían inofensivamente sobre tu cabeza. Era un riesgo calculado. Marcelo ordenó a sus tropas cargar contra las murallas bajo la cobertura de la oscuridad, corriendo hacia esa zona de seguridad para colocar sus escaleras. Pero Arquímedes había anticipado esto también. No solo había construido cañones grandes, había rediseñado completamente el concepto de balística. Cuando la infantería romana avanzó, gritando sus gritos de guerra, esperando seguridad cerca de las murallas,
se encontraron con una tormenta. Arquímedes había construido un sistema de defensa escalonado. En las torres altas, enormes catapultas bombardeaban las filas distantes. Pero cuando los romanos se acercaban, no entraban en una zona segura. En cambio, entraban en el rango de motores más pequeños y adaptables ajustados para trayectorias más cortas. Y cuando finalmente llegaban al pie mismo de la muralla, el lugar que debería haber sido el más seguro, encontraron el infierno esperándolos. Arquímedes había perforado las murallas con cientos de pequeños agujeros no más grandes que la mano de un hombre. A través de estos troneras, arqueros y operadores de escorpiones, pequeñas balistas de disparo rápido, podían disparar a quemarropa a los romanos sin exponerse nunca. Los legionarios eran eliminados por enemigos invisibles. Pernos de hierro y flechas parecían materializarse de la piedra misma. No había cobertura. No había punto ciego. Cada centímetro de terreno, desde el horizonte hasta la puerta, era una zona de muerte. Fue una humillación. El ejército romano, maestros del asedio, reducido a correr en círculos, aterrorizados por murallas que parecían tener ojos. Marcelo, viendo a sus hombres retirarse de nuevo, finalmente se quebró, pero no rugió. En un momento de humor negro registrado por Plutarco, Marcelo realmente se rió. Miró a sus ingenieros destrozados y dijo: «No dejaremos de luchar contra este briareo geométrico que usa nuestros barcos como cucharones para arrojar agua y supera a los gigantes de 100 manos de la mitología». Fue una admisión de derrota. La espada de Roma reconoció que no podía cortar el genio puro. Marcelo canceló todos los asaltos. Se dio cuenta de que no podía tomar Siracusa por la fuerza. Tendría que matarlos de hambre. La guerra activa había terminado. El bloqueo había comenzado. Pero para Arquímedes, el peligro no había terminado. El aburrimiento y la complacencia estaban a punto de convertirse en enemigos más mortales que cualquier legión romana. La guerra había dejado de ser una guerra. Se había convertido en un concurso de miradas. Durante 2 años agonizantes, el ejército romano se sentó fuera de las murallas de Siracusa, pudriéndose en el calor siciliano. La gloria del asalto inicial se había desvanecido en la miseria de la vida de campamento. La malaria se criaba en los pantanos cercanos. Los suministros eran escasos. La moral caía en picado. Dentro de la ciudad, los siracusanos sobrevivían, pero estaban atrapados. El bloqueo era una estrangulación lenta, pero gracias al grano almacenado y las murallas impenetrables, la ciudad se sentía confiada, quizás demasiado confiada. Creían que habían ganado. Tenían al hombre más inteligente del mundo protegiéndolos. Habían repelido al ejército más grande de la tierra. La ibris, como bien sabían los griegos, siempre es el preludio de la tragedia. Marcelo, sin embargo, no se había rendido. Solo había cambiado de táctica. Si no podía romper las murallas, las estudiaría. Cada día, patrullas romanas rodeaban el perímetro buscando una grieta, una piedra suelta, un guardia dormido. Buscaban lo que los oficiales de inteligencia llaman hoy un exploit de día cero. E irónicamente, el avance no vino de una batalla, sino de una conversación. En 212 a.C.,
Un prominente exiliado espartano llamado Amipas, que estaba en Siracusa, fue capturado por barcos romanos mientras intentaba escabullirse a través de bloqueo. Siracusa lo quería de vuelta. Roma estaba dispuesta a hablar. Las dos partes acordaron reunirse en un lugar neutral cerca del puerto Trogilo, una sección de la muralla de la ciudad que se perchaba precariamente sobre acantilados rocosos. Se consideraba un área de bajo riesgo, tan tranquila que los defensores apenas se le prestaban atención. Durante las negociaciones, mientras los diplomáticos discutían rescates y tratados, un soldado romano, algunas fuentes dicen un centurión, otras dicen que Marcelo envió ingenieros, no escuchaba las palabras. Miraba la muralla. Específicamente, contaba ladrillos. Suena ridículo, ¿verdad? Pero esto es ingeniería forense. El observador romano notó que la muralla en ese punto específico, cerca de la torre de Galeagra, estaba construida en terreno irregular. Estimó la altura de los bloques de piedra individuales. Estimó el grosor del mortero entre ellos. Multiplicó el número de filas. Y luego hizo las cuentas. Se dio cuenta de algo que había escapado a todos los demás. Esta sección de la muralla era significativamente más baja que las otras. Desde el mar, los acantilados se la hacían parecer imponente e imposible. Pero desde la estrecha franja de tierra donde estaban parados, era accesible. Más importante aún, sus cálculos demostraron que las escaleras de escalada romanas estándar, inútiles contra las murallas principales, encajarían perfectamente aquí. Era un defecto de diseño fatal, oculto a plena vista. Los siracusanos se habían vuelto complacientes por el terreno difícil. Asumiendo que los acantilados eran defensa suficiente, no se habían molestado en construir las murallas altas allí. Los romanos regresaron al campamento, no con un tratado, sino con una medición. Marcelo escuchó el informe. La espada de Roma finalmente tenía un objetivo. Pero no podía atacar simplemente. Las máquinas de Arquímedes aún los destrozarían si los veían. Necesitaba una distracción. Necesitaba que la ciudad mirara hacia otro lado. El destino, parecía, finalmente estaba listo para sonreír a Roma. Un desertor de la ciudad trajo noticias al campamento romano. Se acercaba una gran fiesta, el Festival de Artemisa. El desertor informó que, aunque la comida era escasa dentro de la ciudad, el vino era abundante. Durante 3 días, toda la ciudad de Siracusa, soldados y civiles por igual, estaría bebiendo, bailando y celebrando a su diosa. Estarían borrachos, estarían ruidosos y, lo más importante, estarían distraídos. Marcelo miró sus escaleras de escalada. Miró el calendario. Las cuentas estaban hechas. La fecha estaba fijada. El genio de Arquímedes había mantenido la puerta cerrada durante 2 años. Pero la negligencia de un centinela borracho estaba a punto de abrirla. La noche cayó sobre Siracusa. Era una noche dedicada a Artemisa, la diosa de la caza. Pero dentro de la ciudad, lo único que se cazaba era el olvido. Después de 2 años de asedio, racionamiento y miedo constante, la gente de Siracusa finalmente se había quebrado. La tensión tenía que ir a algún lado. Así que cuando los barriles de vino se abrieron para el festival, la ciudad no solo bebió, se ahogó en él. Las calles, usualmente patrulladas por guardias disciplinados,
ahora estaban llenas de música, risas y soldados tambaleantes. Las torres de vigilancia, los ojos de la ciudad, se volvieron pesadas y se cerraron. Incluso los centinelas en las cruciales murallas norteñas, creyéndose seguros detrás del genio de Arquímedes y los acantilados escarpados, abandonaron sus puestos o se durmieron en un estupor ebrio. Se sentían invencibles. Habían olvidado que estaban en guerra con Groma. Afuera, en la oscuridad total, no había música. Solo el sonido de las olas y la respiración suprimida de 1000 hombres elegidos a mano. Marcelo había seleccionado a sus mejores absolutos, la élite de las legiones. Estos no eran solo soldados, eran escaladores, hombres con nervios de acero y agilidad de gatos. Llevaban sus espadas, sus escudos y las escaleras medidas especialmente, que habían sido construidas en secreto, basadas en el conteo de ladrillos. Se acercaron a la sección Trojilo de la muralla en total silencio. Este era el momento más peligroso. Si un hombre resbalaba, si una pieza de armadura chocaba contra la piedra, si un guardia borracho miraba hacia abajo por casualidad, se daría la alarma. Y si se daban alarma, las máquinas de Arquímedes despertarían y la masacre comenzaría de nuevo. La primera escalera tocó la piedra, luego la segunda. Los romanos comenzaron a subir. Imagina la escena. 1000 hombres colgando de las puntas de los dedos en una muralla acantilada, suspendidos entre el océano negro abajo y la ciudad enemiga arriba. Sobre ellos podían oír los sonidos amortiguados de la fiesta, lo mismo que salvaba sus vidas. El primer legionario alcanzó el parapeto, se izó sobre el borde, sacó su gladius. No hubo desafío. Los guardias de la torre fueron encontrados dormidos, rodeados de jarras vacías. Sus gargantas fueron cortadas antes de que supieran que la ciudad había caído. No fue una batalla, fue una eliminación sombría y silenciosa. Una por una, las torres a lo largo de la muralla norte fueron aseguradas. Los romanos se movieron como fantasmas, tomando las fortificaciones desde dentro hacia afuera. No encendieron antorchas, no vitorearon, simplemente se movieron al siguiente objetivo: la puerta Exápila. Esta era la entrada principal a la ciudad desde el norte, una fortaleza masiva dentro de una fortaleza. Si podían abrirla, el asedio terminaba. Cuando el amanecer comenzó a romper, pintando el cielo en tonos de violeta violento, los ciudadanos de Siracusa comenzaron a despertar de sus resacas. La música había cesado, pero algo estaba mal. El aire se sentía diferente, y luego vino el sonido. No era el canto de un gallo, ni la apertura de un mercado. Era el sonido de trompetas romanas, cientos de ellas, sonando desde dentro de las murallas. La puerta Exápila gimió al abrirse. Las bisagras, cerradas herméticamente durante 2 años, cedieron, y a través del arco marchó el resto del ejército de Marcelo. Las legiones entraron como una inundación de hierro. Los ciudadanos de Siracusa tropezaron en las calles, frotándose los ojos, solo para ver la pesadilla de pie en sus alas. El pánico fue instantáneo y absoluto. La ciudad inexpugnable, la fortaleza de la ciencia, la joya del Mediterráneo, había sido tomada
no por un superarma, sino por una escalera y una botella de vino. Marcelo cabalgó a través de las puertas y miró hacia arriba a la ciudad que había conquistado. La historia nos dice que cuando vio la escala pura de Siracusa, la belleza de sus templos y la magnitud de su victoria, lloró. Quizás lloró por la gloria. Quizás lloró por la destrucción que sabía que vendría. Porque según las leyes brutales de la guerra antigua, una ciudad que resiste un asedio no tiene derecho a misericordia. El saqueo de Siracusa había comenzado y en medio del caos, un viejo estaba sentado en su jardín mirando un problema geométrico en la arena, completamente ajeno a que su tiempo se había acabado. La caída de Siracusa no fue una batalla, fue una atrocidad. Cuando los romanos entraron en la ciudad, la frustración acumulada de 2 años de asedio, enfermedad y humillación se desató sobre la población civil. Marcelo, a pesar de sus lágrimas, permitió a sus hombres saquear la ciudad. La riqueza de siglos, oro, estatuas, muebles, esclavos, fue arrastrada a las calles. Los templos fueron despojados, los hogares violados, el aire se llenó de humo y los gritos de los moribundos. Pero en medio de este apocalipsis, un hombre permaneció completamente desconectado de la realidad. En un rincón tranquilo de su jardín, presumiblemente lejos de las vías principales, Arquímedes estaba trabajando. Tenía 75 años ahora. El ruido de la ciudad cayendo a su alrededor, la madera estrellándose, los soldados gritando, parece haber sido filtrado de su conciencia. Estaba inclinado sobre una caja de arena, trazando un diagrama geométrico complejo. Quizás calculaba el volumen de una esfera. Quizás refinaba un teorema que tomaría a la humanidad otros 1000 años entender. Para él, las legiones romanas eran irrelevantes. La única verdad que importaba era el círculo en la arena. Marcelo había dado una orden estricta y explícita: no lastimen a Arquímedes. El general romano conocía el valor de este hombre. Quería capturar al gigante geométrico vivo, quizás para llevarlo a Roma como asesor, o quizás solo para contemplar la mente que lo había humillado durante tanto tiempo. Marcelo envió soldados específicamente para encontrarlo y llevarlo a salvo. El destino, sin embargo, es cruel. Un soldado romano, un infante anónimo y común, tropezó en el jardín. No sabía que estaba mirando al mayor genio de la historia. Solo vio a un viejo terco ignorándolo. El soldado ladró una orden: «Levántate, ven conmigo ante Marcelo». Arquímedes ni siquiera levantó la vista. Agitó la mano despectivamente, sus ojos fijos en la arena. Pronunció las palabras que resonarían a través de la historia: «No perturbes mis círculos». Fue la declaración definitiva de un erudito. Tu guerra es mezquina. Tu imperio es temporal. Esta verdad en la arena es eterna. Retrocede. Pero al soldado no le importaba la verdad. Estaba impulsado por la adrenalina, ebrio de sangre e insultado por la arrogancia de este viejo. En un destello de impaciencia, sacó su gladius y golpeó. No hubo duelo, no hubo discurso final, solo un golpe agudo de hierro. Arquímedes,
cayó sobre su propio diagrama, su sangre lavando los círculos que había muerto por proteger. Cuando la noticia llegó a Marcelo, quedó devastado. Llamó al soldado asesino y lo desterró de su vista. Ordenó un funeral solemne para Arquímedes, honrándolo con todos los derechos de un noble. Incluso buscó a los parientes sobrevivientes de Arquímedes para ofrecerles protección y disculpas. Pero era demasiado tarde. El cerebro que había detenido un imperio se había ido. Roma había conquistado el cuerpo de Siracusa, pero en un solo golpe sin sentido habían destruido su cerebro. El asedio de Siracusa había terminado. Roma había asegurado Sicilia y eventualmente aplastarían a Cartago y conquistarían el mundo conocido. Pero la muerte de Arquímedes dejó una extraña cicatriz en la conciencia romana. Marcelo, el hombre que ordenó el saqueo, llevó la culpa por la muerte de Arquímedes el resto de su vida. Regresó a Roma no solo con oro, sino con una nueva obsesión por la cultura griega. De alguna manera, el poeta Horacio tenía razón cuando escribió más tarde: la Grecia cautiva cautivó a su rudo conquistador. Roma tenía las espadas, pero sabían que Siracusa tenía los cerebros. Pero la historia tiene el terrible hábito de olvidar. Avancemos 137 años. El año es 75 a.C. Un joven funcionario romano llamado Cicerón, que se convertiría en el mayor orador de Roma, llega a Sicilia. Pide a los rocares que le muestren la tumba de su mayor héroe, Arquímedes. Y aquí está la parte impactante. La gente de Siracusa dijo que no sabían dónde estaba. Negaron que siquiera tuviera una tumba. En menos de 2 siglos, la ciudad había olvidado al hombre que los había salvado de la destrucción por sí solo. Cicerón no les creyó. Recordaba un verso que había oído sobre una esfera y un cilindro tallados en la lápida. Salió a los cementerios cubiertos de maleza fuera de la puerta agrigentina. Buscó entre zarzas y maleza, cortando la vegetación. Y allí, oculto bajo un matorral de malas hierbas, lo encontró. Una pequeña columna apenas visible, coronada con una esfera de piedra y un cilindro. Cicerón limpió la maleza. Miró las formas geométricas erosionadas. Fue un momento de conexión profunda a través del tiempo. La mayor mente del mundo griego finalmente recibió respeto de la mayor voz del mundo romano. Cicerón escribió más tarde: es una ciudad griega, la más erudita de todas, la que no habría sabido nada del monumento de su ciudadano más ingenioso, de no haberlo aprendido de un hombre de Arpino. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros hoy? Miramos hacia atrás al asedio de Siracusa y vemos gadgets geniales. Los rayos de la muerte, las garras, los barcos gigantes. Es fácil perderse en el hype de las superarmas antiguas. Pero el arma real no era la garra. Era la mente que imaginó la garra. Arquímedes nos mostró que una persona armada solo con las leyes de la física y el coraje de pensar diferente puede detener la marea de lo inevitable. También nos enseña una advertencia. Cuando el soldado mató a Arquímedes, no solo mató a un hombre, intentó matar una forma de pensar. Eligió la violencia sobre la comprensión. En nuestro mundo moderno, donde estamos rodeados de tecnología
que a menudo parece magia, es fácil convertirse en ese soldado, corriendo hacia adelante, ojos en el premio, pisoteando los delicados círculos de verdad en la arena. Siracusa cayó, Groma cayó, pero la geometría permanece. La palanca aún funciona. La esfera sigue siendo perfecta. Y en algún rincón tranquilo de la historia, Arquímedes sigue trabajando, pidiéndonos no perturbar sus círculos, sino entenderlos. Gracias por ver. Si disfrutaste este profundo análisis del asedio de Siracusa, por favor, revisa mis otros videos sobre guerra antigua aquí mismo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna lección del pasado. Y quiero preguntarte, ¿crees que el rayo de la muerte fue real o fue solo propaganda romana para explicar su miedo? Déjamelo saber en los comentarios abajo.